vamos a darle la palabra a Pedro L. San Miguel, porque luego esa L falta y él reclama tenerla. Bueno, él va a hablar acerca de las lecturas de un clásico, una visión de la obra de Juan Bosch. Adelante, señor. Buenas tardes, ¿se escucha? Perfecto. Sí, buenas tardes. Como adelantó Laura, mi texto se titula Lecturas de un clásico caribeño, una visión de la obra de Juan Bosch. Y comienzo con un epígrafe que dice: desconfíen siempre vuestras mercedes de quien es lector de un solo libro. Esto proviene del libro de la novela Limpieza de Sangre de Arturo Pérez Reverte. Comienzo. Mundo rural o civilización y barbarie. En otras ocasiones he relatado los inicios de mi interés en la historia dominicana, en los 1980. Entonces efectué una investigación sobre la economía campesina de la región del Cibao, donde el campesinado tuvo su principal base social. Esa pesquisa me condujo a explorar otros asuntos de la historia del campesinado, como sus luchas sociales, así como cuestiones más abarcadoras sobre la historia agraria dominicana. Tales indagaciones me llevaron a escrutar las representaciones del mundo rural y del campesinado en los imaginarios nacionales. Esto se debió a que en las concepciones sobre la nación de los intelectuales dominicanos del siglo XIX e inicios del XX descollan dos asuntos. Uno es Haití, concebido como un otro externo que habría acosado a República Dominicana desde los tiempos coloniales. El otro tema son los campesinos, conceptuados como una masa ignorante y violenta, un otro interno cuya barbarie vedaba la modernización del país. Para el grueso de los pensadores dominicanos, como para la mayoría de los sectores intelectuales de América Latina y el Caribe de entonces, los campesinos debían ser dominados y morigerados, de modo que pudieran sustentar los proyectos modernizadores de los letrados y de los sectores de poder. Resultaba, pues, crucial escrutar las concepciones de los intelectuales dominicanos acerca del campesinado. Así pretendía esclarecer el papel de ese sector social en la configuración de las discursivas nacionales. Esta intrincada trabazón entre civilización y barbarie, entre el proyecto modernizador de los intelectuales y una sociedad que parecía estar lastrada por poderosas fuerzas que impedían su progreso, me llevó a estudiar la obra de Juan Bosch. Ensayista de una obra impresionante en la que se abordan temas históricos, políticos, sociales y culturales, Bosch también es autor de obras de ficción en la cual descuella el mundo rural. De hecho, lo primero que leí de Bosch siendo estudiante universitario fue su cuento 2 pesos de agua, el que años más tarde habría de ocupar un papel prominente en el análisis que hice de su obra en el ensayo para contar la nación, memoria, historia y narración en Juan Bosch. Una de las cosas que me asombró de Bosch, luego de haber leído sus cuentos y su libro Composición Social Dominicana, obra de interpretación histórica escrita en su momento radical, fue la virtual ausencia del campesinado como actor social en esta última. Esta omisión era tan significativa que parecía tratarse de dos autores diferentes. Incluso en Composición Social Dominicana, Bosch realiza afirmaciones asombrosas, dado su énfasis en el campesinado y hasta su empatía con él en su obra de ficción. En ese texto afirma, en Composición Social Dominicana, afirma que durante los siglos coloniales de las instancias no surgió ningún sector social, afirmación cuestionable, ya que tal estructura agraria nutrió a ese numeroso campesinado que es protagónico en su obra literaria. Mi asombro ante posturas tan contrapuestas me instó a tratar de dilucidar esa contradicción entre la obra literaria de Bosch, en la que los campesinos y el mundo rural ocupan espacios prominentes, y su obra histórica, en la que los sectores rurales apenas aparecen. Cuando asoman en su obra histórica, con frecuencia son representados en sus dimensiones menos favorables y hasta más destructivas, como fue el caso de las numerosas revoluciones que estallaron en República Dominicana durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX,
cuyos epicentros solían estar ubicados en el campo. Una de las pocas instancias, si no la única, en la cual Bosch enaltece la incursión del campesinado en la vida política y en las insurrecciones del siglo XIX, se refiere a su participación en la Guerra de la Restauración de 1863 a 1865 en contra de la anexión a España, ocurrida en 1861. Según Bosch, la guerra restauradora contó con el apoyo resuelto de las grandes masas del pueblo dominicano, eminentemente campesinas, ya que fue, en sus palabras, una guerra de liberación nacional y una guerra social. Cierro la cita. Por tales razones la definió, y lo vuelvo a citar, la página más notable de la historia dominicana. Cierro la cita. No obstante, como ejemplifica su novela La Mañosa, entre otros textos suyos, en la obra de ficción de Bosch, el mundo rural se manifiesta a menudo como una fuerza catastrófica y salvaje que destruye la armonía y la paz y, en consecuencia, que contrarresta los efectos bienhechores del trabajo sistemático y la laboriosidad. Pese a esta percepción, en sus cuentos de tema rural, Bosch destacó también aquellos rasgos del mundo campesino que consideró reivindicables, como sus solidaridades y su sentido de la dignidad. Esto sin dejar de asumir una postura crítica, ejercida desde una óptica modernizadora, que asumía que los campesinos debían ser dirigidos, orientados y regentados por los letrados ilustrados, quienes actuarían en consecuencia como agentes de liberación y redención de las vacilantes masas rurales. Tal postura es patente en uno de los primeros ensayos en que ofreció una interpretación política sobre República Dominicana. El prólogo que escribió para la obra de Juan Isidro Jiménez Grullón, La República Dominicana, análisis de su pasado y su presente, de 1940. En ese prólogo, Bosch interpreta los conflictos sociales como un enfrentamiento entre los campesinos y los pueblitas, los habitantes urbanos y sus aliados que explotaban a los habitantes del campo. Estos habrían de ser dirigidos por un partido revolucionario que sería encabezado, y cito a Bosch, por un escaso número de hombres puros y conscientes. Cierro la cita. Reeditaba así Bosch la añeja ilusión jacobina que entrañaba dirigir a las masas a la toma del poder, concepción de fuertes connotaciones míticas en la cual, pese a su populismo, el papel protagónico recae en los dirigentes, que actuarían como profetas y redentores. Además de dirigir a las masas a su liberación, esa vanguardia mesiánica impulsaría la modernización económica del país y la eventual ampliación de la ciudad, es decir, la conversión de los rústicos en ciudadanos, en sujetos modernos. Esta concepción es afín a la que se desprende de su obra literaria, en la que confluyen de manera problemática diversas posiciones y perspectivas sobre el mundo rural. Como he señalado en otra parte, y me cito, postura irónica, afán modernizador, con su consecuente anhelo por un orden que garantizase la existencia de una nación próspera, estable, integrada, narrativa cuestionadora, registro etnográfico, civilización y barbarie, todos ellos son elementos que se conjugan en los cuentos de Bosch. Cierro la cita. A la postre, las paradojas que expresó Bosch en su obra de ficción desembocaron hacia los años 60 y 70 del siglo XX en un virtual abandono y del mundo rural como ejes de su obra escrita. Entonces Bosch se orientó hacia aquellos agentes sociales e históricos que, según él, podían propiciar la utopía letrada de la modernidad. Por ello, sus textos, circunscritos entonces en lo fundamental al ensayo histórico y político, tendieron a prescindir del mundo rural. Sus tramas, argumentos, personajes e incluso su lenguaje se modificaron, adoptando los ropajes de otras interpretaciones y concepciones históricas. Esta modificación se explica a raíz de la mutación de las perspectivas ideológicas y culturales de Bosch durante sus años de exilio, cuando sus concepciones se orientaron a un proyecto modernizador sustentado en otros agentes y actores, el partido político, los intelectuales radicales, las clases sociales modernas, el mundo urbano.
De modo que en las obras histórico-políticas de los 1960 y 1970, el campesinado desapareció como actor histórico y sobre todo como agente de transformación social. Esto se tradujo en concepciones políticas e ideológicas en las cuales el campesinado no desempeñaba papel protagónico alguno. Paso a la siguiente sección que se titula Tragedias dominicanas y caribeñas. Este giro se evidencia claramente en lo que sin duda alguna son las dos obras históricas fundamentales de Bosch: Composición social dominicana, que ya mencioné, y de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial. Publicados en tándem, de hecho se publican en el mismo año con un año de diferencia, se trata de obras en las que por un lado Bosch ofrece respectivamente interpretaciones generales sobre la historia dominicana y la del Caribe, y por el otro exhibe su reciente adhesión o su acercamiento a novedosos conceptos e ideologías políticas, como el marxismo, el nacionalismo revolucionario, el antiimperialismo y el tercermundismo. Todavía está por dilucidarse la medida en que Bosch adoptó cada una de estas ideologías. Por ejemplo, su peculiar forma de aplicar el materialismo histórico ha generado no pocos reparos, llegándose a considerar como extravagante la manera en que emplea las categorías evidentemente inspiradas en el marxismo, pero adaptadas de manera ecléctica y hasta idiosincrática. Tal es el caso de su empleo del término pequeña burguesía, concepto nodal en las interpretaciones de Bosch, sector social que opera en su obra como protagonista de los procesos históricos sociales. Mas lo cierto es que su uso difumina los criterios que, según la teoría marxista clásica, distinguen a las clases sociales. Ello debido a la ausencia de criterios objetivos claramente definidos que permitan precisar las diversas capas en que Bosch subdivide a la pequeña burguesía, noción que termina por actuar como un comodín hermenéutico, ya que abarca casi cualquier tipo social. A la indeterminación de tal concepto se suma, como aspecto problemático, el psicologismo que permea las interpretaciones de Bosch sobre los actores sociales. Por otro lado, cabe resaltar que en estas obras Bosch rearticuló algunos de los temas más caros a la historiografía dominicana tradicional, entre ellos el de las desgracias que alegadamente habrían lastrado la evolución del país. Por supuesto, a tono con su nuevo ropaje ideológico, esa visión trágica de la historia se expresó en otro lenguaje. Así, en Composición social dominicana, la tragedia fundamental radica en la carencia de una clase social dirigente capaz de encaminar al país hacia el progreso y la modernidad. Esta es la tesis central de esta obra, razón por la cual intenta demostrar cómo los procesos históricos del país frustraron constantemente el surgimiento de dicha clase social. Esto habría establecido una diferencia radical con Cuba, donde sí se habría desarrollado una potente burguesía vinculada sobre todo con el tabaco y el azúcar. Gracias a la existencia de esa clase social, tal como argumentó Bosch en su libro Cuba, la isla fascinante, de 1953, este país habría contado con una evolución económica, social y política mucho más halagüeña que República Dominicana, lastrada precisamente por la ausencia de una clase rectora análoga a la de Cuba. La tesis acerca de la ausencia en República Dominicana de una burguesía nacional se remonta a fines de los años 50, cuando Bosch esbozó su primera interpretación general acerca del pasado dominicano. Lo hizo en su libro Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, que es de 1959, si la memoria no me falla. Pese a que es un texto deficiente en el uso de las teorías y las categorías sociológicas y hasta en el manejo de la evidencia histórica, adolece además de ese psicologismo que rubrica sus interpretaciones históricas. Esta obra es ilustrativa del desplazamiento ideológico que había sufrido Bosch durante los 1940 y 1950. Para empezar, Bosch recurre a las diversas intervenciones extranjeras que había padecido República Dominicana
para explicar lo que él llama las deformaciones históricas del país. Así que termina reiterando una interpretación canónica acerca de la historia dominicana, la de las tragedias sufridas debido a la injerencia de fuerzas externas, el colonialismo, Francia, Saint-Domingue, Haití, Estados Unidos, el capitalismo, etc. De modo que pese al tiempo que separa ambas obras, en este texto de 1959 se puede alegar, aparece en ciernes la tesis del Caribe como frontera imperial. Por ende, visto en perspectiva, resultaría que dicha concepción emanaría, es decir, la idea del Caribe como frontera imperial, emanaría, entre otras fuentes, de la historiografía tradicional dominicana, incluso de sus vertientes más conservadoras, que conceptúa a los factores externos como causantes de las tragedias que alegadamente ha sufrido el país. Resultaría, pues, que autores como Manuel Arturo Peña Valle, el más importante historiador trujillista, habrían nutrido las concepciones históricas de Bosch. Entre otras cosas, de dicha tradición habría heredado Bosch la noción canónica en la historiografía dominicana de que una edad de oro había devenido en decadencia. En Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, Bosch elabora además su concepción acerca de la arritmia, de lo que él llama la arritmia histórica que habría sufrido República Dominicana. Tal elaboración, resemantizada con otros conceptos y sustentada en diversas teorías histórico-sociales, aparecerá de forma recurrente en las obras de interpretación de Bosch sobre República Dominicana. Según tal concepción, desde la época colonial, Santo Domingo extravió, y lo cito, el ritmo de la historia, quedando rezagado respecto a los demás países de América. Tal rezago se debió a que Santo Domingo quedó fuera, y lo cito nuevamente, de la gran corriente del desarrollo capitalista. Cierro la cita. A lo largo de su devenir, el país contó con unas pocas posibilidades de insertarse en esa que él llama avasalladora y renovadora corriente histórica, es decir, el desarrollo del capitalismo. Pero tales oportunidades se vieron frustradas. A fines del siglo XVIII, por la Revolución Francesa y por sus reverberaciones en la española, sobre todo por la revolución de los esclavos en Saint-Domingue en 1791 y sus secuelas. Y luego, en las postrimerías del siglo XIX, debido a la dictadura de Ulises Heró, que malogró lo que él llama la corriente progresista que el capitalismo había insinuado en el país. Como resultado, se frustró el surgimiento de una clase social dirigente, análoga a la que sí emergió en Cuba, donde existía, según Bosch, una potente burguesía criolla que controlaba las riquezas del país. Esa clase social, y lo cito, era capaz, hay una cita aquí combinada entre algo que yo digo y algo que dice Bosch. Dice, esa clase social era capaz de forjar un futuro en el cual los obreros podrían mostrarles a sus hijos ilusionados y confiados la tierra iluminada por las estrellas. Esa última frase de la tierra iluminada por las estrellas es de Bosch, de su libro Cuba, la isla fascinante, que es un libro hermosísimo, ¿eh? Se lo recomiendo muchísimo. En una obra posterior, de principios de la década de los 60, Bosch compara el camino torcido de República Dominicana con el de Costa Rica, país que, alega el escritor dominicano, habría seguido una trayectoria histórica menos turbulenta sin las violencias y las opresiones prevalecientes en América Latina. Esto se debió a una evolución económica que había transitado de manera armoniosa de la etapa de la pequeña propiedad agraria a la fase del capital financiero. Incluso aunque las inversiones extranjeras habían propiciado el surgimiento del proletariado moderno, este había retenido los rasgos del pequeño propietario rural, sobre todo su arraigada tradición de igualdad. Esas son palabras de Bosch. Y esto contribuía a impedir, nuevamente lo cito, una tiranía de clases, una estructura de dominación oligárquica como la existente en otros países de América Latina. La historia de Costa Rica, por ende, es concebida por Bosch empleando otra metáfora telúrica, y lo cito, como un lugar acogedor de bosques sombreados y arroyos refrescantes. Cierro la cita. La historia de República Dominicana contraste, en criterio de Bosch,
con la de Cuba y la de Costa Rica, países cuyos destinos quedan fuera de ese registro trágico en el cual el escritor dominicano inscribe el devenir de su país natal. Resulta destacable, por otro lado, que en sus análisis de las historias de Cuba y Costa Rica, elaborados entre mediados de los 1950 e inicios de los 1960, Bosch resalte los procesos históricos sociales internos de esos países. En esas obras, los destinos de Cuba y de Costa Rica no quedan estampados de manera ominosa por esas fuerzas externas que, según él, habrían determinado el sino trágico de República Dominicana. La contraparte caribeña de esa visión fatídica sobre la historia dominicana la constituye, por supuesto, su libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, en el que Bosch ofrece una visión eminentemente trágica acerca de la historia de la región. En esta obra, Bosch ofrece una interpretación en la cual la geopolítica resulta sobredeterminante de los procesos históricos. En palabras suyas que han sido ampliamente citadas, ya que expresan la tesis central de esta obra, por lo que no tienen desperdicio, y lo cito: la historia del Caribe es la historia de las luchas de los imperios contra los pueblos de la región por arrebatarles sus ricas tierras. Es también la historia de las luchas de los imperios unos contra otros para arrebatarse porciones de lo que cada uno de ellos había conquistado. Y es por último la historia de los pueblos del Caribe para liberarse de sus amos imperiales. Cierro la cita. Así que en esa obra la geopolítica opera como una especie de fuerza cosmológica o de destino ineludible desde los inicios mismos de la conquista, convirtiendo al Caribe en una frontera de 5 siglos. Aunque asumiendo la discursiva del antiimperialismo vigente a fines de los 1960 e inicios de los 70, Bosch reedita la concepción de Peña Valle de una entidad geográfica sitiada por fuerzas externas que impiden su pleno desarrollo, que fue la concepción que tenía Peña Valle sobre la historia dominicana. Al proyectarse más allá de República Dominicana, la interpretación de la historia como tragedia termina abarcando a la totalidad de la región del Caribe. En tal tipo de concepción, paradójicamente, lo que resulta crucial son las voluntades de los imperios, los que procediendo cual implacables deidades habrían trazado de forma irrevocable el destino de los países del Caribe. En la obra de Bosch, como en todas las que convierten la geopolítica en determinante indeterminado, es decir, en una deidad, una entidad capaz de definirlo todo, pero que no es limitada por nada fuera de sí misma, el Caribe es un escenario cuyos protagonistas son las fuerzas externas, ya que los procesos internos tienden a diluirse, cuando no a desaparecer. En consecuencia, las sociedades locales suelen actuar reactivamente, cual figurillas impelidas por agentes foráneos que operan adoptando ropajes ya económicos, ya políticos, ya militares. La frontera imperial termina siendo un escenario imperial. Paso a la siguiente sección, que se titula El letrado que se cuenta a sí mismo narrando al otro. Pese a todos los reparos que pueda hacer a la obra de Bosch, este me ha acompañado en virtualmente todas mis áreas de trabajo en torno a la historia dominicana y por extensión a la del Caribe. Lo ha hecho desde la época de los estudios campesinos y la historia agraria hasta los tiempos más cercanos, en que me he concentrado en los estudios culturales, que abarca indagaciones en torno a las discursivas nacionales y a la historiografía. Bosch me ha posibilitado, en primer lugar, entablar una reflexión sostenida sobre el devenir de la sociedad dominicana y sobre su historiografía. En segundo lugar, también es uno de los intelectuales caribeños que me ha conminado a pensar de manera sistemática en torno a la región en su conjunto. En tal sentido, de los intelectuales dominicanos, para mí es la figura imprescindible. Y entre los intelectuales caribeños y caribeñistas es sin duda alguna uno de los principales en mi particular genealogía intelectual. Lo es incluso porque me ha brindado la oportunidad de cavilar acerca de qué hacemos los intelectuales. De manera concreta me ha propiciado el pensar acerca de lo que fabrica el historiador cuando hace historia, para retomar las palabras de Michel Desserteau.
En efecto, en mi ensayo, las biografías de Juan Bosch, la construcción de una genealogía, traté de demostrar cómo el escritor dominicano utilizó sus textos de tipo biográfico, a saber, su biografía novelada de Eugenio María de Hostos, sus textos en torno a las figuras bíblicas de Judas Iscariote y del rey David, y su biografía de Simón Bolívar, como alegorías de su propia vida, en especial de su búsqueda como intelectual modernizador de un proyecto social y político que propendiera a la transformación de República Dominicana. Del análisis de esos textos colegí que Bosch concibió al intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos en 1839 a 1903 y que tuvo gran importancia en la historia cultural y política de República Dominicana como espejo suyo, asumiéndolo como arquetipo del letrado que él aspiraba a llegar a ser. Que en su obra Judas funge como ejemplo de quien es difamado por sus propios compañeros, imputándole falsas acusaciones, como Bosch, quien tuvo que sufrir las invectivas de sus correligionarios. Por su parte, el rey David actúa como modelo de gobernante de un pequeño país rural, destino que en la coyuntura del post-trujillismo Bosch vislumbraba para sí mismo. Y finalmente, en su obra sobre Bolívar, el escritor dominicano alegóricamente discurre en torno a la posibilidad de que tanto él como su país tuvieran que enfrentar una inclemente guerra social, escenario plausible en la época turbulenta de los 1960. De lo anterior resulta que el género biográfico ocupa un lugar excepcional en la obra escrita de Bosch. Recurrió a él para dirimir los dilemas que tuvo que enfrentar durante su azarosa vida política, así como para justificar simbólicamente las posiciones adoptadas ante tales disyuntivas. Incluso se puede afirmar que la biografía en su ejercicio escritural desempeñó una función epistemológica, además de poseer una evidente dimensión ética derivada de sus posturas autorreflexivas ante sus opciones políticas. Gracias a esa indagación en torno a ese conjunto de obras biográficas, se hizo más evidente, o al menos se me hizo a mí, lo que ya había sugerido previamente en mi ensayo para contar la nación. La capacidad mimética de los intelectuales, su capacidad para decir lo suyo con el ropaje, las palabras y la identidad de otro. Y es que en esos textos en los que se aproximó al género biográfico, Bosch recurrió a sus biografiados como mampara. Fue su forma particular de meditar acerca de aquellas candentes cuestiones políticas que enfrentó a lo largo de su aciaga carrera como letrado y político. En su escritura, la biografía adoptó un rasgo eminentemente genealógico, ya que empleando alegóricamente a sus personajes, Bosch trazó su particular ascendencia y su trayectoria políticas. Así, en la figura de Hostos se ve a sí mismo como un intelectual de profundas convicciones éticas y de dedicación total a la causa que hace suya. En Judas, al inocente que en aras de esa causa calla las injurias de que ha sido objeto. En David se proyecta como un elegido de la historia para realizar la hercúlea tarea de dirigir a su pueblo y de reconstruir a su nación. Y mediante Bolívar se autojustifica por la postura que asume de oposición ante la posibilidad de que en República Dominicana se desarrollara una cruenta guerra social que atentara contra la integración de las diferentes clases sociales a un mismo proyecto nacional en el que prevalecieran el orden y la autoridad, es decir, que pusiera el riesgo del proyecto modernizador. El escrutinio de estos textos de Bosch me permitió, creo, adquirir una más aguda perspectiva sobre los vínculos entre la ética y la epistemología, acerca de la problemática pero indisoluble relación entre el poder y el saber, para emplear los términos de Foucault. En el caso de la historia, esa relación entre saber y poder se deriva, ante todo,
del hecho de que, como ha señalado Michel de Certeau, en las representaciones que se elaboran del pasado, este funge, y cito a Certeau, como ficción del presente, por lo que esas elaboraciones constituyen alegorías de los dilemas contemporáneos. De esto se deriva, por otro lado, la radical subjetividad de toda operación historiográfica, de toda figuración sobre el pasado. Por eso considero totalmente pertinente la pregunta de Certeau: ¿qué fabrica el historiador cuando hace historia? Cierro la cita. O para expresarlo de manera más abarcadora, ¿qué construye el intelectual cuando piensa o cuando parece que piensa? Que son dos cosas distintas. Y bueno, llego a las reflexiones finales. Reflexiones finales acerca de los clásicos. Un libro, se puede inferir de la Biblioteca de Babel de Borges, no es inagotable debido a su escritura, sino en virtud de sus posibles lecturas, que en efecto pueden resultar infinitas. Esas obras que consideramos clásicas lo son precisamente porque posibilitan, quizás no infinitas, mas ciertamente incalculables lecturas. Las obras y los creadores clásicos comparten esa característica. Perduran a lo largo del tiempo debido a su polisemia, a la diversidad de sentidos e interpretaciones que generan o que podemos desprender de ellos. Y lo hacen gracias, no necesariamente debido a las respuestas que ofrecen acerca de los dilemas humanos, sino a los problemas que contienen, a las inquietudes y las tribulaciones que provocan, incluso a las paradojas y las contradicciones que encierran, las que pueden incitar lecturas inusitadas, incluso heréticas, que las cuestionen o hasta contradigan, o que trasciendan las obviedades a partir de las cuales dichas obras y sus hacedores han sido discernidos tradicionalmente. Las lecturas y las interpretaciones devotas contribuyen a que las obras pierdan su capacidad para transmitirnos cosas novedosas, a replantearnos y a dilucidar los dilemas que enfrentamos en el presente, que pueden ser muy distintos a los enfrentados por los autores de dichas obras. Tales lecturas, paradójicamente, tienden a agotar las obras escritas o artísticas, ya que en vez de enriquecer sus sentidos posibles, las transmutan en un conjunto restringido de lugares comunes, incluso en un manojo de consignas destinadas a nutrir determinadas ideologías, doctrinas o dogmas políticos, religiosos o de cualquier otra índole. Responden así a un presentismo banal y hasta demagógico que restringe y embota las creaciones culturales. Pueden incluso venerarlas como obras sacras, incuestionables y axiomáticas, por lo que sus comentarios acerca de ellas son mera liturgia, ritual, ornamento, protocolo, simple fórmula. Y esto es, en mi criterio, lo más alejado posible del conocimiento riguroso, tipo de saber que debe aspirar a vivificar, no a degradar las producciones culturales. Así también se honra la integridad de dichas obras, así como a sus creadores, más allá de las discrepancias que podamos tener con ellos. En esto radica respetar la historicidad de la cultura y del quehacer de los humanos en el tiempo. No a otra cosa he aspirado en estas líneas, que más allá de mis discrepancias con el autor examinado, se fundamentan en el criterio de que solo una lectura no devota puede recuperar para nosotros en el presente la cabal dimensión histórica y cultural de un clásico, de cualquier clásico. Que solo tal tipo de ejercicio hermenéutico nos puede acercar, en este caso, a ese ser humano paradójico, contradictorio, real, histórico, que fue ese dominicano ciudadano universal llamado Juan Bosch. Muchas gracias.